Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado, Secretaría General de la OEA sobre el informe de ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Presentación del informe anual de la Comisión Interamericana de Mujeres. OEA, Ley Modelo sobre Asistencia Mutua Penal. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre el COVID-19. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos expresa su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la publicación del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuya divulgación tuvo lugar el 16 de septiembre de 2020. En dicho informe, se insta al régimen de Venezuela a rendir cuentas por violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Ello en base a la evidencia recopilada por la misión, que verifica que las más altas autoridades del Estado ejercían control sobre los ejecutores de dichas violaciones y que Nicolás Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, habiendo dado las órdenes, coordinando actividades y apoyado acciones por las cuales se cometieron dichos crímenes. Entre las violaciones constatadas se incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra manifestantes y la complicidad de un poder judicial renuente a investigar los hechos de manera sustantiva. Todo ello sugiere un patrón de acciones generalizadas y sistemáticas de represión y violación de los derechos humanos como políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad. Concluye recomendando a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables. La Secretaría General apoya y se hace eco de estas recomendaciones. Las mismas, así como los crímenes corroborados, son consistentes con lo contenido en el informe de la Secretaría General de la OEA y del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela del 30 de mayo de 2018. Al respecto, el informe de la OEA también identifica la cadena de mando de estos crímenes: 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. En una iniciativa sin precedentes y con base en el informe de la OEA, 6 estados parte del Estatuto de Roma remitieron el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación el 26 de septiembre de 2018. Las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos también son consistentes con el informe sobre Venezuela emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein. Este sostiene que dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia. En tal sentido, al tiempo que la Secretaría General saluda la publicación del informe, no podemos dejar de señalar las demoras en exigir rendición de cuentas. En materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es literalmente cuestión de vida o muerte. La Secretaría General quiere agregar algunos datos que hacen a la comprensión cabal del origen, ejecución y consecuencias políticas de dichos crímenes. Venezuela es hoy un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa. La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos, que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia, como ha sido señalado por víctimas del régimen. Por estos motivos, tampoco podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por la presencia de representantes de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo. Urgimos a la comunidad internacional a actuar al respecto. Asimismo, es necesario que la comunidad internacional cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas, como han hecho determinados actores internacionales, actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura. Es absurdo pensar que los crímenes de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia pueden organizar elecciones libres y justas. Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada. El colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición. Por todo ello, este informe debe llevar a la comunidad internacional a actuar de manera mancomunada y coordinada para ejercer la presión correspondiente, llevar a los criminales ante la justicia y liberar al pueblo venezolano de tanta opresión. No es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia, no es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana, es tiempo de restablecer la democracia en el país.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, presentó el informe anual de la Comisión al Consejo Permanente de la OEA. En materia de derechos humanos, además de todo el trabajo que se realiza con el MESECBI, con nuestro mecanismo de seguimiento a la Convención de Violencia contra las mujeres, hemos señalado, y sobre el cual voy a profundizar más adelante, también hemos hecho un trabajo en diversidad e intersectorialidad. Hemos hablado de las mujeres rurales para que éstas sean visibles, sobre todo visibles en un tema de seguridad alimentaria que en este momento además se convierte en un elemento que debe ser trabajado por los países. Hemos también trabajado mujeres privadas de libertad para hacer visibles sus condiciones, sus relaciones de poder en los delitos, la mayoría de ellos por narcomenudeo, el impacto en la vida de sus familiares cuando ellas estaban a cargo de estas familias y lo que significa esto para las mujeres cuando están en situación de conflicto en delitos. En definitiva, hemos hablado de muchas situaciones de las mujeres que enfrentan riesgos y vulnerabilidades específicas. En materia de seguridad, hemos iniciado un trabajo en un tema muy importante que es la brecha de género en el ámbito de la ciberseguridad. Resulta prioritario y urgente reconocer y atacar la falta de participación de las mujeres en este sector, cómo el sector cibernético sigue recogiendo los estereotipos de las mujeres y cómo la ciberseguridad no está atendiendo las situaciones que acontecen a las mujeres, y por eso nos ha parecido muy importante establecer una relación de coordinación con el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Para el logro de estos objetivos, hemos venido ampliando la gama de socios y socias estratégicas, más allá de los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres, que son nuestra primera articulación estratégica, pero hemos avanzado hacia instituciones electorales, hacia partidos políticos, defensorías del pueblo, sector justicia, academia y en particular la sociedad civil, que lo consideramos un elemento esencial para el fortalecimiento de las instituciones y de los derechos. En relación con MESECBI, la CIMES, la Secretaría Técnica también del MESECBI, se continúa trabajando en la fase de seguimiento de la ronda de evaluación. Esto es cómo los estados deben dar cumplimiento a la implementación de la Convención de Belén do Pará. Se ha preparado un informe de seguimiento y 16 informes nacionales sobre cada uno de los países, que deberá ser aprobado este año en el marco de la reunión de Estados parte, cuyo anfitrión será México y que se hará prontamente de manera virtual. Aquí hacemos un reconocimiento de buenas prácticas y de cumplimientos de los estados y también llamamos la atención a través de recomendaciones cuando mostramos algunos retos o debilidades. Se han implementado alianzas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Agencia de Naciones Unidas, con el PNUD, con ONU Mujeres, Eurosocial y la Plataforma de Mecanismos Independientes de Monitoreo de los Derechos Humanos de las Mujeres, que incluye las diferentes regiones del mundo. Algunos temas que hemos trabajado, que son múltiples en esta materia, pero destaco el informe que hace el Comité de Expertas sobre Mujeres Desaparecidas y su relación con la trata de personas, para influir, para hacer protocolos y para cambiar, por ejemplo, los plazos en los que se hacen las investigaciones de mujeres desaparecidas, porque cuando transcurren más de 24 horas, muchas de ellas ya salieron de las fronteras y ya están en las redes de trata. Hemos hablado de femicidio y feminicidio, hemos hablado de esa nueva forma de violencia en línea que se está generando, sobre todo en tiempos de COVID, pero que ya tenía una existencia pre-COVID. Hemos, por supuesto, hablado del aumento de la violencia, de la necesidad de los refugios para la asistencia a las mujeres y por supuesto hemos hablado de los servicios de asistencia especializada para las mujeres en tiempos de COVID y de las discriminaciones legales y civiles que se dan. El Foro de la OEA para la Cooperación Jurídica en materia de justicia penal en las Américas invita a conocer la ley modelo sobre asistencia mutua penal.
La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre el COVID-19 junto a la directora Carissa Etienne. Esta semana las Américas alcanzaron 2 hitos sombríos, más de 500,000 de muertes y casi 15 millones de casos en nuestra región. Aunque la COVID-19 ha cedido en algunos de los focos de infección en la región, por ejemplo, es el caso de los Estados Unidos, en donde hemos visto menores números de casos informados. Pero aún así, estas cifras nacionales encubren el hecho de que aún hay áreas en los Estados Unidos en donde están registrando aumentos preocupantes en el número de casos de COVID. La situación en otros países es incluso más compleja. En Sudamérica hay áreas de Colombia cerca de la frontera con Venezuela en donde los casos han aumentado 10 veces en los últimos 15 días. Vemos patrones semejantes en Argentina. Y dentro del Caribe hay muchas islas grandes, a saber Jamaica, Bahamas y la República Dominicana, que también están pasando por incrementos drásticos en el número de casos en algunas partes de sus países. La mortalidad también viene aumentando en algunas áreas de México y estamos viendo tendencias de este tipo en Ecuador, Costa Rica y Bolivia, en donde siguen aumentando los fallecimientos por COVID-19. Esto nos recuerda claramente que hay incontables personas en nuestra región que siguen siendo vulnerables a la infección, especialmente poblaciones grandes que no han estado expuestas hasta ahora. El mundo entero trata de desarrollar nuevas herramientas para prevenir y curar la COVID-19, es decir, una vacuna segura, efectiva, que se pueda fabricar y entregar a escala, no está lista aún. Sin embargo, nuestra región ha tratado de volver a una vida pública y social casi que normal, en un momento en que la COVID-19 aún requiere intervenciones importantes de control. Las razones para querer volver a la normalidad son claras. Los niños necesitan aprender, las familias necesitan ganar dinero para comer y vivir, y no podemos limitar el comercio mundial para siempre. Pero tenemos que ser claros. El reabrir demasiado pronto le da campo a este virus para que pueda propagarse, poniendo a riesgo nuestras poblaciones. No es sino mirar a Europa, en donde varios países habían logrado aplanar sus curvas y ahora ven un aumento en el número de infecciones. Eso no quiere decir que debamos cambiar de rumbo. De hecho, las realidades sociales y económicas que encaran los países son más apremiantes que nunca, pero sí indica que debemos llevar nuestra vida diaria de una forma nueva, teniendo en cuenta el riesgo y la necesidad de proteger la salud en todas nuestras políticas. Así sea volver a la escuela, reabrir los mercados públicos o reanudar los viajes internacionales, es de suma importancia cómo volvemos a esas actividades. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.